Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y teléfonos rosas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo, una exclusiva que va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, el actor turco que nos robó el corazón con su talento y su irresistible encanto. Pero no todo es miel sobre hojuelas en la vida de este galán. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que lo tiene en el ojo del huracán, una supuesta traición, amigos que al parecer, lo hundieron. Así como lo oyen. Antes de que empecemos con toda la carnita asada, quiero pedirles como siempre que se suscriban a nuestro canal. Sí. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo mejor del mundo del entretenimiento. Ya lo saben. Ahora sí, sin más preámbulos, agárrense fuerte porque vamos a destapar toda la verdad detrás de este escándalo. La trayectoria de Can Yaman ha sido meteórica. Desde sus inicios en la televisión turca, este hombre ha demostrado un talento innegable. Su carisma, su físico y su capacidad para conectar con el público lo catapultaron a la fama internacional. Telenovelas como Erkencikus lo convirtieron en un ídolo global, adorado por millones de fanáticas alrededor del mundo. Su sonrisa era capaz de derretir glaciares, y su química en pantalla con sus compañeras era simplemente electrificante. Pero la fama, como sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Can Yaman, ese precio podría ser la confianza. En los últimos meses han surgido rumores, especulaciones y hasta acusaciones directas que apuntan a una posible traición por parte de personas cercanas al actor. Personas que, en teoría, deberían haberlo apoyado y protegido, pero que, según las fuentes, habrían actuado en su contra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Según varios medios de comunicación, la traición podría venir de su círculo más cercano, sus representantes y algunos de sus amigos más íntimos. Se habla de malas decisiones profesionales, de contratos poco favorables y hasta de filtraciones de información confidencial a la prensa. Esto no es solo un chisme pasajero, es una telenovela en la vida real. Uno de los puntos más controvertidos es el manejo de su carrera internacional. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman recibió ofertas de trabajo de todas partes del mundo. Se le abrieron las puertas de Hollywood, de Europa y de América Latina. Sin embargo, algunas de estas oportunidades se esfumaron misteriosamente. Y aquí es donde entran en juego sus representantes. Se rumorea que no supieron negociar correctamente los contratos, que no defendieron los intereses del actor y que incluso llegaron a sabotear algunas negociaciones. Imagínense la frustración del pobre Can, viendo cómo sus sueños se desvanecían por la incompetencia o la malicia de otros. Pero ¿cómo pudieron sus representantes, las personas supuestamente encargadas de velar por su bienestar profesional, haber cometido tales errores? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos sugieren que la inexperiencia de sus representantes fue la causa principal, que simplemente no estaban preparados para manejar el auge de una estrella internacional como Can Yaman. Otros, sin embargo, apuntan a motivos más oscuros. ¿Acaso estaban recibiendo comisiones secretas de otras productoras para desviar las ofertas? O quizás la envidia, la eterna compañera del éxito, los cegó y los llevó a tomar decisiones perjudiciales para la carrera de Can. La verdad, mi gente, es que la ambición puede ser una fuerza destructiva. Otro tema delicado es el de las filtraciones a la prensa. Can Yaman siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Sin embargo, en los últimos meses han aparecido en los medios de comunicación informaciones muy personales sobre el actor, desde sus relaciones sentimentales hasta sus problemas familiares. Y según las fuentes, estas filtraciones podrían provenir de personas cercanas a él, de amigos que en lugar de proteger su intimidad, la habrían utilizado para obtener beneficios personales. ¿Qué nivel de bajeza, usar la confianza de alguien para sacar provecho propio? Y aquí es donde el drama se intensifica. Imaginemos a Can Yaman, confiando en sus amigos, abriéndoles su corazón y compartiendo sus secretos más íntimos. Y luego de repente encontrando esos mismos secretos expuestos en las páginas de revistas y portales de Internet. ¡Qué puñalada trapera! ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Las sospechas recaen sobre aquellos que tenían acceso a esa información privilegiada, aquellos que se hacían llamar amigos pero que en realidad
podrían ser lobos disfrazados de ovejas. Pero ¿cuáles serían los motivos detrás de esta supuesta traición? Pues, como suele ocurrir en estos casos, el dinero y la envidia podrían ser los principales detonantes. El éxito de Can Yaman ha generado mucha riqueza, y es posible que algunos de sus allegados hayan querido aprovecharse de esta situación. Además, la envidia es un sentimiento muy humano, y es posible que algunos de sus amigos no hayan sabido lidiar con el éxito del actor, y hayan optado por hundirlo en lugar de apoyarlo. El dinero y la envidia, una combinación explosiva que ha destruido amistades y carreras a lo largo de la historia. Y es que, admitámoslo, el éxito de otra persona puede ser difícil de digerir. Ver a un amigo triunfar mientras uno mismo lucha por alcanzar sus propios sueños puede generar sentimientos de resentimiento y frustración. Y, lamentablemente, algunas personas no saben manejar esos sentimientos de manera constructiva y terminan recurriendo a la traición y al sabotaje. Es una pena, porque el éxito de un amigo debería ser motivo de celebración, no de envidia. Por supuesto, es importante recalcar que todas estas informaciones son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Can Yaman ha sido traicionado por sus amigos y representantes. Sin embargo, la cantidad de informaciones que circulan en los medios de comunicación es bastante considerable, y es difícil creer que todo sea una simple coincidencia. Cuando el río suena, agua lleva, mi gente. Y en este caso, el río suena con fuerza. Además, el propio Can Yaman ha dado algunas pistas que sugieren que algo no anda bien en su entorno. En varias entrevistas, el actor ha hablado de la importancia de rodearse de personas de confianza, y ha manifestado su decepción por algunas actitudes que ha presenciado en los últimos meses. Estas declaraciones, aunque sutiles, han sido interpretadas por muchos como una confirmación de que algo turbio está ocurriendo en su vida. Ojo, que Can Yaman no es tonto. Él sabe perfectamente lo que está pasando a su alrededor, y sus palabras son un claro indicio de que se siente traicionado. Y no podemos olvidar su repentina decisión de alistarse en el servicio militar. Muchos interpretaron esta acción como una forma de alejarse del foco mediático, de tomarse un respiro y de reflexionar sobre su futuro. Quizás durante este tiempo Can Yaman pudo analizar su entorno, identificar a las personas que lo estaban perjudicando y tomar decisiones importantes sobre su carrera. Una jugada inteligente sin duda. El servicio militar le permitió alejarse del ruido, poner en orden sus pensamientos y prepararse para enfrentar la tormenta. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo afectará esta supuesta traición a la carrera de Can Yaman? Pues la verdad es que es difícil predecirlo. Por un lado, es posible que esta situación lo fortalezca. Si el actor logra superar este obstáculo, podría salir aún más fuerte y más sabio. Podría aprender a elegir mejor a sus colaboradores, a proteger su intimidad y a tomar decisiones más inteligentes sobre su carrera. De los errores se aprende, mi gente. Y si Can Yaman es capaz de convertir esta experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento, podría salir aún más fortalecido. Por otro lado, también es posible que esta traición lo perjudique. Si los rumores son ciertos, la imagen de Can Yaman podría verse dañada. Algunas marcas podrían dudar en contratarlo, y algunos productores podrían mostrarse reticentes a ofrecerle papeles importantes. Además, el actor podría sentirse desilusionado y desmotivado, lo que podría afectar su rendimiento profesional. Las heridas emocionales pueden ser muy difíciles de sanar, y es posible que Can Yaman necesite tiempo y apoyo para recuperarse de esta traición. En definitiva, el futuro de Can Yaman es incierto. Pero lo que sí es seguro es que este hombre tiene el talento y el carisma necesarios para superar cualquier obstáculo. Con el apoyo de sus fans, de su familia y de sus verdaderos amigos, Can Yaman podrá volver a brillar con fuerza y demostrar que nada ni nadie puede detenerlo. Can Yaman tiene una legión de fans incondicionales que lo apoyarán en las buenas y en las malas. Y ese apoyo sin duda será fundamental para que pueda superar este momento difícil. Y hablando de fans, no podemos dejar de mencionar el incondicional apoyo que le han brindado a Can Yaman en estos momentos difíciles. Sus fanáticos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, de solidaridad y de ánimo. Han creado hashtags para defenderlo, han organizado campañas para promocionar su trabajo y han demostrado que están dispuestos a luchar por él. Este apoyo es fundamental para Can Yaman, ya que le da la fuerza necesaria para seguir adelante y para no dejarse vencer por la adversidad. El amor de los fans es el mejor antídoto contra la traición.
Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Can Yaman es un ser humano, con sus virtudes y sus defectos. Es un hombre que ha trabajado duro para alcanzar el éxito, y que merece respeto y consideración. No debemos juzgarlo ni condenarlo sin pruebas, y debemos darle la oportunidad de defenderse y de explicar su versión de los hechos. Antes de juzgar, pongámonos en sus zapatos. No sabemos lo que está pasando realmente en su vida, y es importante darle el beneficio de la duda. Porque al final del día, todos somos vulnerables a la traición. Todos hemos sido lastimados por personas que creíamos que eran nuestros amigos. Y todos sabemos lo doloroso que es sentirse engañado y decepcionado. Por eso debemos ser compasivos y comprensivos con Can Yaman, y ofrecerle nuestro apoyo incondicional. La empatía es fundamental. Todos necesitamos el apoyo de los demás en momentos difíciles, y Can Yaman no es la excepción. Y es que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, no todo es lo que parece. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, se esconden historias de traición, de envidia y de ambición. Historias que nos demuestran que el camino al éxito no siempre es fácil, y que a veces hay que luchar contra viento y marea para alcanzar nuestros sueños. El mundo del espectáculo puede ser cruel. Y es importante recordar que las apariencias engañan. Y Can Yaman, sin duda, es un ejemplo de lucha y de perseverancia. A pesar de los obstáculos que ha enfrentado, ha sabido mantenerse firme y seguir adelante. Ha demostrado que tiene la fortaleza necesaria para superar cualquier adversidad, y que está dispuesto a darlo todo por su carrera. Un verdadero guerrero. Can Yaman ha demostrado que tiene la determinación y la pasión necesarias para alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos. Por eso hoy, en este canal, queremos rendirle un homenaje a Can Yaman. Queremos reconocer su talento, su carisma y su dedicación. Queremos agradecerle por hacernos soñar, por hacernos reír y por hacernos creer en el amor. Y queremos asegurarle que estamos aquí para apoyarlo en las buenas y en las malas. Can Yaman, estamos contigo. Porque Can Yaman no está solo. Tiene el apoyo de sus fans, de su familia y de sus verdaderos amigos. Y juntos podrán superar cualquier obstáculo y alcanzar nuevas cimas. Juntos somos más fuertes. Así que, mi gente guapa, ya lo saben. La historia de Can Yaman es una historia de éxito, de traición y de esperanza. Una historia que nos enseña que el camino al éxito no siempre es fácil, pero que con esfuerzo, perseverancia y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestros sueños. No se rindan nunca. En resumen, hemos explorado los rumores de traición que rodean a Can Yaman, las posibles motivaciones detrás de ellos y cómo esto podría afectar su carrera. Hemos visto el inmenso apoyo de sus fans y la importancia de recordar su humanidad en medio del escándalo. Can Yaman es mucho más que un actor famoso. Es un ser humano con sentimientos, sueños y aspiraciones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman fue traicionado? ¿Quién creen que está detrás de todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber todo lo que piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal. Así nos ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y no se olviden de estar siempre atentos a las últimas noticias del mundo del espectáculo. Chao, chao.